ministrando. Los jóvenes no nos cansamos de escuchar testimonios de todo lo que Dios hizo con los jóvenes, pero también, ¿no?, de lo que hace con los adultos, con nosotros. La verdad que estamos muy bendecidos por el Señor y podemos decir que Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia, ¿sí? Hoy quiero compartirle, ¿cuántos estuvieron el domingo escuchando la prédica del pastor Guillermo? Amén, nos ha bendecido terriblemente y bueno, yo quiero seguir con esa línea. Yo creo que ese mensaje nos ha hablado a todos y yo creo que más de uno tomamos buenas decisiones, ¿no?, en nuestro corazón y hemos sido ministrados y estamos siendo ministrados por el Señor, sin contarle lo que hemos vivido en el encuentro, lo que hemos participado y hemos estado dando cátedras, pero también el Señor nos ha ministrado a través de la vida de hombres y mujeres de Dios que han estado compartiendo la palabra en aquel lugar. Entonces yo quisiera tomar como punto de partida, acompáñame al libro de Proverbios 4:23, dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tocalo a tu hermano y decirle, ¿cómo estás cuidando tu corazón? Decirle. Ahora, el punto, yo que siempre decimos, tengo el corazón con agujeritos, ¿no? Y sabe que es parte de la vida pasar distintas dificultades y adversidades, porque eso conlleva a que nosotros vayamos tomando decisiones en cada uno de esos procesos que nos llevarán consigo a la madurez, a la enseñanza de una formación correcta. Y siempre uno, cuando lo mira de una perspectiva positiva, es que Dios te está preparando para algo mejor. Ahora, introduciéndome un poco sobre este pasaje bíblico, el corazón es el centro de la persona, donde radica, cuando habla la Biblia del corazón, te está hablando de la mente, las emociones, la voluntad y de la conciencia. Entonces el corazón involucra todo eso. A veces pensamos que es lo que está latiendo aquí dentro de nuestros pechos, que es lo que nos hace mantener con vida. Pero cuando la Biblia nos habla del corazón, nos está hablando de la mente. Cuando Dios te dice, toda cosa guardada, guarda tu mente. Digan conmigo, guardar la mente, guardar nuestros pensamientos. Cuando nos habla del corazón, la Biblia nos habla de guardar nuestras emociones. Cuando nos habla del corazón, el Señor nos habla de guardar nuestra voluntad, ¿sí? Que nuestra voluntad esté sometido, ¿qué cosa? A la palabra del Señor. Pero también, ¿qué cosa? La conciencia. Nosotros siempre con uno de los pastores de acá del ministerio, cuando éramos un poquito más jóvenes, siempre hablábamos y decíamos ante el error, ¿no? Cuando cometíamos errores, equivocaciones, decíamos, mientras la conciencia no me acuse, que dice la Biblia, tengo paz para con Dios. Entonces utilizábamos esa muletilla. El corazón es el lugar donde se toman, ¿qué cosa? Las decisiones. Se sienten las emociones y se forma la identidad de una persona. Y ahí en eso quisiera resaltarlo un poquitito. Cuando nosotros hablamos de que debemos de guardar nuestro corazón es porque tenemos un interés muy profundo de qué cosa, de poder tener una formación correcta en la identidad. Cuando el corazón está corrompido, es decir, la mente está corrompida, la voluntad está distorsionada, la conciencia está distorsionada, obviamente los pensamientos van para cualquier lado. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Es distorsionar la identidad. Cuando se distorsiona la identidad, nosotros por consiguiente perdemos nuestra posesión o el origen del mismo. Por eso es que en el diálogo entre la serpiente y la mujer, entre ese debate donde Satanás le hablaba una verdad, pero trataba de qué cosa, de cambiarla para que la persona prestara atención a través de los ojos, a través de la mente, a través de la voluntad, a través de los sentimientos. Entonces lo que buscaba el enemigo era distorsionar los principios bíblicos, distorsionar la palabra del Señor y presentarle una supuesta situación que era más beneficiosa que la que estaban viviendo. Entonces, el enemigo, nosotros muchas veces nos centralizamos en el fin del ataque cuando en realidad nos tendríamos que nos centralizamos en el medio de donde está el ataque cuando en realidad nosotros tenemos que ver el fin.
El enemigo buscará quebrantar tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad y tus pensamientos. Y usted me dirá, ¿por qué eso? Porque el fin del ataque es que usted y que yo no podamos ver el propósito del Señor. Un corazón quebrantado, una mente distorsionada, un pensamiento equivocado hará de que nosotros estemos enceguecidos, nos quite la identidad o el origen o la posición de lo diseñado por Dios, y entonces hará de que nosotros no podamos ver el propósito de parte del Señor. Entonces el enemigo, ¿dónde nos tiene? Nos tiene centralizado en el desprecio, en el rechazo, en el afán, en la ansiedad, en los conflictos, en una mente turbada, y estamos centralizados en esa situación y no nos estamos dando cuenta que esa situación lanzada por el enemigo es para que nosotros no podamos ver el fin, que habla del propósito y del diseño de Dios trazado para con nuestras vidas. Por eso es que es fundamental e importantísimo nosotros cuidar nuestro corazón. Y le vuelvo a repetir, corazón significa mente, emociones, voluntad y conciencia. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a guardar el corazón. Y usted me dirá, ¿de qué más me tengo que guardar? ¿Me tengo que guardar de qué cosa? De las influencias negativas. Me tengo que cuidar de los pensamientos y emociones dañinas. Me tengo que cuidar de mantenerlo puro y limpio. Y lo que tengo que hacer es evitar el pecado. Cuando yo entiendo esos 4 principios o esos 4 cosas que querrá venir el enemigo a atacarme, es porque yo estoy guardando mi corazón. Diga conmigo, guardando mi corazón. Entonces, ¿de qué me tengo que guardar? Me tengo que guardar de toda influencia negativa, eso ya sea de palabras, ya sea de sentimiento. Me tengo que cuidar de todo pensamiento y emoción dañino, que es una de las cosas que utiliza el enemigo. Me tengo que cuidar de un corazón limpio, un corazón puro, y evitar ¿qué cosa? Que mi corazón se contamine con el pecado. El libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, y ahí ya no solamente habla de lo que me pasa a mí, sino habla de lo que yo puedo provocar a otros, de lo que a mí me está pasando. Dice, no sea que por ella muchos sean contaminados. Significa que lo que yo tengo en mi corazón a vos te puede afectar positiva o negativamente. ¿Saben? Ahora les voy a explicar lo que es la raíz de amargura. En estos días he sido muy ministrado por el Espíritu Santo, y puntualmente desde el viaje que tuve a Tres Arroyos el día jueves, el viernes en González Chávez, el sábado estuvimos en el encuentro. Y el día jueves el pastor Martín me comparte una palabra, me dice, ¿sabe, apóstol? Estuve predicando sobre la llave maestra. Y usted dice, llave maestra, es como que le crea un poco de expectativa cuando uno escucha el título de ese sermón o de ese mensaje y dice, ¿de qué se tratará? ¿No? Entonces yo le digo, ¿y de qué se trata, pastor, la llave maestra? Entonces él me hablaba desde una perspectiva, ¿no? Que la llave maestra tiene la capacidad de abrir muchas puertas. A diferencia de una llave creada para una puerta o para una cerradura, solamente tiene la capacidad de abrir una sola cerradura. Pero la llave maestra tiene la capacidad de ¿qué cosa? De abrir muchas puertas. Entonces, él me habló y me explicó cómo procedía la llave. Y le digo, pero háblame del fin, ¿de qué se trata la llave maestra? Y él me dice, ¿sabes de qué se trata? Del arrepentimiento. Cuando una persona tiene arrepentimiento, se abre la puerta de un montón de cosas que estuvieron cerradas. La falta de perdón, el resentimiento, el rencor, se abren las puertas de los cielos cuando hay una persona que está arrepentida, el Espíritu Santo. Pero dije, qué tremendo, pastor, qué verdad lo que estás diciendo. A veces las cosas están cerradas, no porque el infierno las ha cerrado, sino porque nosotros no determinamos tener un cambio sobre esas cosas que a nosotros nos están afectando. Ahora bien, entonces Dios me comienza a hablar y con el joven que me acompañó le decía, qué tremendo, ¿no? Qué lindo mensaje para predicarlo, le decía, ¿no? Hablar de la llave maestra. Pero el día sábado escucho el testimonio de un varón que a mí me impacta tremendamente el corazón. No solo que me impacta, sino que me abre una perspectiva en el ámbito espiritual, donde me di cuenta la posición que yo tenía, las cosas que a mí me pasaban, pero también las cosas que le sucedían a mucha gente.
del por qué tienen reacciones como tales o por qué nosotros como ministros de Dios a veces tenemos reacciones equivocadas, que conociendo la palabra del Señor seguimos actuando equivocada, y eso radica de qué cosa, de un corazón que sufrió en algún momento determinado un daño, una raíz de amargura, un resentimiento, algo que le sucedió. Este varón contaba este testimonio que yo se lo voy a pasar a contar en este momento. Entonces él contaba que en un momento determinado de su niñez sus padres se separan. En ese momento de separación él se va a vivir con su papá, donde con una edad de muy pequeño, 7 u 8 años, comienza a padecer necesidades. Necesidades emocionales, espirituales, necesidades de alimentación. Pero dice que los fines de semana su papá se alcoholizaba y cuando él se alcoholizaba llegaba la madrugada y dice que sus hermanos estaban todos aterrados. Él estaba con su hermano y su hermana y se aterraban porque su papá venía violento después de haber alcoholizado, después de haberse alcoholizado y contaba y compartía que dice que en una de esas noches tomó a su hermana de la cama y se la llevó a la cama de él y abusaba de su hermana. Y dice, lo más fuerte que nosotros escuchábamos cuando mi hermana, siendo tan niña, le decía, papá, no me hagas nada, papá, no me hagas nada. Y eso, dice, para mí, para mi hermano, creó mucho dolor. Y dice, ¿qué hicimos nosotros? La sacamos a nuestra hermana de la cama y nos acostamos nosotros. Lo cual hizo que mi papá, dice, ya no abusara de mi hermana, sino que abusara de mí y de mi hermano. Entonces abusaba a los 3 hijos desde los 8 años hasta los 12, 13 años que ellos empezaron a crecer y pudieron reaccionar. Ahora, ¿saben qué es lo que más me impactó de la situación? Más allá que como pastores escuchamos testimonios de abusos, de violación, de violencia de género, de maltrato y de estafa y tantas cosas que dañan el corazón de la gente y que producen raíz de amargura. Digan conmigo, raíz de amargura. Vamos de vuelta, digan conmigo, raíz de amargura. Una de las cosas que a mí me impacta es que él suelta esta palabra. Él dice, no se imagina cuánto me costó perdonar a mi mamá. ¿La mamá abusó de él? No, la mamá no abusó de él. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué a él le costó perdonar a su mamá? ¿Por qué? Y obviamente cuando yo escucho lo que él dice, me costó muchísimo perdonar a mi madre, mi mente obviamente se abre en un mundo espiritual y yo me empiezo a acordar de muchas ministraciones que he tenido. De personas que fueron abusadas, violadas, maltratadas, estafadas, y al abusador, al violador lo perdonan y hasta se olvidan, pero tienen rencor y resentimiento a las personas que tenían que haberlos cuidado y que tenían que haberlos protegido. Entonces él soltó esta palabra, dijo, me costó muchísimo perdonar a mi madre. Y lo que nos dio a entender fue lo siguiente, porque mi madre no estuvo cuando mi padre abusaba de nosotros. Porque mi madre, que tenía que haber estado en mi casa, no estuvo porque se separó de mi padre y le importó muy poco cuidarnos a nosotros, y por culpa de que ella no nos cuidó, nosotros fuimos abusados. Mi madre, que tenía que haber tenido, creo que se llama patria potestad, me parece, algo así, ¿no? Ayúdenme. ¿Así se llama? Sí, la tenencia. Ahí está. La mamá, que tenía que haber tenido la responsabilidad, no la tomó. ¿Y qué hizo? Se la dejó a su padre. Entonces fíjense que ya no era solamente soltar el perdón al violador, sino soltar el perdón a la persona que los tenía que haber cuidado o que no los cuidó. Entonces, eso a mí obviamente me trajo una apertura en el mundo espiritual y obviamente como pastor, el ver de cómo hay personas que todavía están traumadas por sucesos y situaciones, no solo por el abusador, sino por las personas que no hicieron nada para cuidarlos y protegerlos. Papás que abandonaron a sus hijos y por haber abandonado a sus hijos padecieron hambre, padecieron tristeza, padecieron abuso, padecieron dolor y le costó muchísimo perdonar a sus padres con el año, con el transcurso del año. ¿Y saben qué es lo que le pasa a veces? Como pastor nos miran como si fuéramos los papás.
Dice, encontré a mi papá del corazón que me está ayudando, me está sanando, pero cuando uno los corrige y los confronta, vuelven al pasado, al trauma de ese dolor, de ese resentimiento, de esa raíz de amargura. Y al volver para atrás pareciera que todo eso lo que vivieron en el tiempo de su niñez, adolescencia o juventud, y que se sintieron que los abandonaron, nos ven a nosotros como pastores que los abandonamos porque los corregimos, que queríamos conducirlo y dice, no, este es uno más de los que me va a maltratar como tantos que me maltrataron. Y se confunde la situación de maltrato con corrección, de direccionamiento con abandono. Y el Espíritu Santo me decía, la iglesia necesita ser sanada. Y eso me lo decía el Señor el día sábado, y el día domingo el Señor que nos habló del corazón. De que tenemos que tomar decisiones en el corazón. No solamente, mis queridos hermanos, de los que nos dañaron, sino que los que tampoco estuvieron para cuidarnos cuando nos tuvieron que cuidar. Hay gente que me dijo, mirá, yo te tengo que decir algo, a Dios no lo puedo perdonar. Y le digo, ¿por qué? Porque se llevó a mi hermano, porque se llevó a mi papá, porque se llevó a mi mamá, no lo puedo perdonar. Y obviamente, al no perdonar a Dios, todo lo que sea referente a Dios también tienen rechazo. Entonces, que hablar del pastor, dice, no, mira, a mí no me vengas a hablar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vos notás? Que la persona te rechaza. Te rechaza a vos sin conocerte. Te rechaza a vos sin que vos le hayas hecho absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque está con una raíz de amargura. Porque está viviendo una situación triste y dolorosa que aunque pasaron los años, la persona en el momento crítico tiene una manifestación. Ahora, hermanos, ¿qué sucede cuando hay una persona con raíz de amargura? ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Acompáñenme, por favor, capítulo 12, versículo 15. Y me quiero por ahí centralizar un poco en esto. ¿Están acá? Quedaron impactados con el testimonio, ¿no? Pero el joven, ¿sabe que daba testimonio? Que los perdonó. Y eso, sobre todas las cosas, es un milagro de parte del Señor. Que perdonó, que sanó y que siguió adelante y siguió creciendo para la gloria del Señor. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Y por ello muchos se han contaminado. Cuando una persona tiene una raíz de amargura, digan conmigo, crea un ambiente. Vamos de vuelta, digan conmigo, crea un ambiente. ¿Y cuál es el ambiente que crea? Un sentimiento, un resentimiento de enojo. ¿Vio que hay personas que se enojan y el enojo le dura 2 o 3 días, 4 días y no pueden salir de ese estado? Y es debido a la raíz de amargura que les toca vivir. Obviamente me puse a escudriñar, ¿no? Miren el significado. La raíz de amargura es un sentimiento que puede crecer y afectar a una persona de manera negativa, llevando a sentir resentimiento hacia otros. Una persona que tiene raíz de amargura, no solamente que tiene, hermanos, resentimiento al que lo dañó, sino también a los otros. Por eso es que cuando manifiesta el enojo provoca un tremendo rechazo y crea un ambiente muy feo. Resentimiento a otro, guarda rencor, se amarga, critica. Tócale a otro hermano y decirle, esto no te pasa a vos, decirle. Pierde la paz. Y una de las cosas tristes que le pasa es que esa situación o ese sentimiento de amargura, hermanos, le quita la fuerza, le drena la energía, le quita la unción. Tristemente, hermanos, empieza a cortarse la relación con Dios. Contamina a otros con la amargura. Usted va a notar que automáticamente tiene un sentimiento negativo. Lleva a las personas a alejarse de la gracia de Dios porque siempre está con legalismo, con condenación, con justificación y con tantas cosas erradas. Por eso es que cuando usted ve una persona, hermano, que siempre vive enojado, hoy le estamos enseñando qué es lo que realmente le está pasando.
Una persona que vive enojada, que vive alterada y que crea ese ambiente negativo y que uno dice, che, ¿cómo hacemos para sacar del estado? Es porque usted lo tiene que ver, que la persona en un momento determinado sufrió un quebranto emocional. En un momento determinado tuvo un trauma emocional. En un momento determinado tuvo un abandono. Y ese abandono, hermanos, lo llevó a ¿qué cosa? Lo llevó a tener ese sentimiento negativo de amargura. Y ese abandono lo llevó a que le sucedió algo y que porque esa persona lo abandonó, le dice, si vos hubieras estado acá no me hubiera pasado esto. Hay gente que tiene resentimiento al ámbito político, otro al ámbito pastoral, otro tiene resentimiento, hermanos, a las situaciones que le conlleva vivir a la familia. A mí me pasó en un momento determinado, cuando yo era adolescente, tenía 16 años aproximadamente. Un día estando yo mirando las picadas acá que se hacían hace muchos años atrás en Acceso, vino las fuerzas, vinieron, para nombrar algunas, no generalizar, vinieron en la fuerza y nos sacaron corriendo. Y yo en ese tiempo andaba a pie, no andaba en auto, no andaba en nada. Bueno, resulta que tristemente me agarraron y cuando me agarraron, siendo menor de edad, me pegaron. Me pegaron cuando yo estaba antes de subir al patrullero, me pegaron estando en el patrullero. Y eso a mí me produjo un dolor tan grande que usted no se imagina el odio que yo le había agarrado. A tal punto que yo decía, ¿cómo me gustaría tomar venganza de esta situación? Todo fue provocado por el enemigo. Para que usted sabe que cuando uno, hermano, se levanta en contra de la justicia o en contra de los gobernantes o en contra de cosas, se levanta en contra de Dios. Eso era para que mi corazón se cargara con resentimiento, con odio, con red de venganza. Y que yo actuara negativamente y saber de que de esa manera me iba a alejar del Señor. Me pasaron un montón de sentimientos negativos, un montón de pensamientos malos, malísimos, malísimos, hasta que llegamos a la comisaría y nos quisieron volver a pegar de vuelta a mí, al otro muchacho que estaba conmigo, y mi corazón se cargaba de odio, de bronca, hasta que llegó a la noche, nos hicieron firmar un papel y nos dejaron ir. Una situación muy fea, porque la primera pregunta que yo me hice es, ¿qué hice? No era alcohólico, no era drogadicto, no estaba en la delincuencia, solamente estaba parado viendo cómo los autos, si bien era algo ilegal, pero yo no estaba corriendo. Esa situación durante muchos años yo cargué con odio, con rencor y generalizaba que todos eran iguales porque yo había sufrido la violencia de una persona más de una persona que me pegaron injustamente y que yo no les había hecho nada y que no me pude defender. Y uno se sentía tan limitado, es decir, no me puedo defender de esta situación. Obviamente esto mis padres nunca se enteraron, no pasó nada, yo llegué a mi casa, me acosté, pero mi corazón se cargó con mucho odio, con mucha bronca, hasta que conocí al Señor y el Señor me sanó de eso. Y hoy respeto a las autoridades, hoy respeto a las personas que entiendo que están para defendernos, no para perseguirnos. ¿Me va siguiendo? Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de raíces de amargura, es porque sufrimos un quebranto, un abandono, una situación que nos llevó a tener un dolor, un rencor, un resentimiento. Y que en el momento de la presión, anoche le enseñaba a los hermanos de la célula, le decía, mis hermanos, en el momento de la presión sale a luz lo que tenemos adentro del corazón. Lo bueno como también lo malo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, de decir, si salió lo bueno, bueno, vamos a levantarnos y a afianzarnos a que Dios nos siga sosteniendo. Ahora, si salió lo malo, tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, por favor, porque me doy cuenta que en el momento de la presión está saliendo esto, que yo pensé que estaba resuelto, pero me encuentro que hoy no está resuelto y que yo necesito ser libre. Por eso es que, mis queridos hermanos, cuando Dios nos estuvo ministrando sobre esto, también el Señor nos dice, che, sos responsable de ser sano. Tocalo a otro hermano y decirle, sos responsable de ser sano. Somos responsables de ser sano. Ahora, ¿cómo yo soy sano de esta situación? ¿Cómo soy sano del pasado? ¿Cómo soy sano y soy libre del dolor? ¿Cómo soy sano, hermano, de las cosas que me han dañado, que obviamente yo no me las busqué?
Como este joven que decía, yo no me busqué que me abusaran, me abusaron. Y lo primero que decía, me costó perdonar a mi madre porque decía, por culpa de mi madre me pasó esta situación. Qué tremendo, ¿no? A veces cuando vemos un montón de culpables, pero no determinamos a entender que el enemigo planificó algo en contra de nosotros porque sabía que usted y yo mañana íbamos a ser gente de restauración. Le vuelvo a repetir, el enemigo planificó quebrantarte, el enemigo planificó sembrarte una raíz de amargura, el enemigo abusó de tu vida, tus padres te abandonaron, tus hermanos te abandonaron, tus líderes te despreciaron, la gente te maltrató y sabes que tienes que verlo como que fue una planificación del enemigo. La Biblia dice que el enemigo, hermano, maquina en contra de nosotros porque el enemigo maquinó quebrantarnos, dolernos, angustiarnos, porque sabía que nosotros en las manos del Señor íbamos a ser poderosos. Lo que el enemigo no sabía, que a pesar de que Él nos dañó, nos maltrató e hizo un montón de cosas en contra de nosotros, el Señor iba a salir a sanarnos, a restaurarnos, para que podamos ser un canal de bendición a muchas personas en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que las personas que fueron dañados por mayores o abandonados difícilmente puedan estar a la misma altura de sus pares. Normalmente siempre se rodearán de gente que estén debajo, porque las personas que están debajo, hermanos, son personas que no los van a dañar. Y si están con sus pares, tienen miedo de que haya una competencia o un daño. Y que hablar de una mayor autoridad. Le cuesta muchísimo acercarse. ¿Por qué le cuesta acercarse? Porque tienen miedo de que les vuelva a pasar lo que les sucedió hace años atrás. Entonces, hermanos, si te dañó una autoridad, un líder, acércate a aquellos que te van a restaurar, que provienen de una autoridad y de un líder. Porque así como el enemigo utilizó a una autoridad para dañarte, Dios va a utilizar a otra autoridad para sanarte. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña tan claramente que la muerte entró por Adán, pero la salvación entró por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que nos cuesta tanto, hermano. Yo le vuelvo a decir, tuve sucesos muy fuertes con gente de autoridad, con las fuerzas, con líderes, con pastores, con gente que estaban por encima mío. Ahora, ¿sabe qué es lo que me pasó? Me costaba luego a mí acercarme a las autoridades y todo me creaba desconfianza, me creaba rechazo, me creaba, este también me va a engañar, este también me va a estafar, hasta que me di cuenta que ese era un plan del enemigo para que yo no pudiera recibir libertad, hasta que me agarraron 3 profetas y me ministraron los 3 juntos. Allá tenía autoridad, me dijeron, mira, no querés acercarte a uno, te voy a traer 3, me dijo. Y entre los 3 me ministraron para sacar el dolor que había dentro de mi vida. Mefibosé es un claro ejemplo, que por salvarle la vida lo marcaron para toda la vida. Y algunos dicen, bueno, gracias a Dios que se salvó. Sí, gracias a Dios que se salvó, pero lo traumaron para toda la vida, lo dejaron lisiado de por vida. Porque en eso que estaba huyendo su nodriza, dice que tropezó y cayó y quedó cojo de sus pies. Entonces, tenía una marca de esa huida, tenía una marca de que el día que él quedó dañado, su padre y su abuelo habían muerto en una guerra. Entonces todos los días que se despertaba se acordaba del pasado de dolor. Por eso es que cuando se acercó a David, no se podía acercar a David, se acercó y aún mismo dijo, ¿quién soy yo, un perro muerto, para que el rey lo mire? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la gente que vivió traumas emocionales, que vivió quebranto y que hoy tiene las marcas de esas heridas que le tocaron vivir, difícilmente le cuesta acercarse a la autoridad. Y yo muchas veces, ¿saben qué es lo que le dije a algunas personas? Después que Dios me ministró, dije, Señor, perdóname porque dije tantas cosas incorrectas. A muchas personas le dije, vos no te sujetás a nadie, hermano. Y ahora me doy cuenta por qué las personas esas no se podían sujetar a nadie. Porque resulta que las personas que en su momento los tuvieron que cuidar no los cuidaron. Las autoridades que los tenían que proteger no los protegieron. Su papá, su mamá, sus abuelos, sus hermanos. Y los terminaron dañando. Y hoy, hermano, después que usted ve a una persona o un animalito dañado, vamos a hablar así para que usted me entienda. Yo tengo el recuerdo de la mamá de la pastora Alicia. Dice que son buenas las suegras, por eso digo la mamá de la pastora Alicia, ¿no? Nosotros teníamos una hermosa Rottweiler, ¿no? Que era campeona en atacar a los gatitos.
Entonces atacó un gatito y lo lastimó. Entonces Alicia le dice, mamá, agarralo al gato para que no lo lastime la perra. ¿Qué hizo? Agarró el gato. Agarra un gato lastimado, hermano. La mordió, la arañó por todos lados. ¿Por qué? Porque en el momento que la quiso agarrar, se sintió que la persona que lo estaba por ayudar pensó que también lo estaba por dañar. Así actuó la persona que está herida, que está lastimada, que tiene raíz de amargura. Cuando va el líder, el pastor, y quiere acercarse a ayudar, vení que te voy a ayudar, vos sentís el rechazo que tiene internamente. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura que todavía no está resuelta. Y piensa que vos te vas a acercar a dañarlo. Piensa que vos te vas a acercar a quitarle identidad. Piensa que vos te vas a acercar a quitarle propósito. Piensa que vos te vas a acercar a ganar provecho de la situación. Pero poderoso es Dios, que Dios va a levantar una iglesia sana, bendecida, porque si somos un ministerio de restauración, significa que cuando llegamos a la casa del Señor, llegamos con un montón de traumas que el Señor, hermanos, para la gloria de su nombre, Él nos ha sanado a través del poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, termino esta enseñanza de esta manera. El libro de Hechos de los Apóstoles, notamos acá que hubo una contienda, una disensión, un pleito entre los apóstoles, porque algunos decían que a los gentiles había que circuncidar, los otros decían no lo vamos a circuncidar. Y en medio de ese conflicto se levanta el apóstol Pedro y después de mucha discusión, Pedro se levanta y dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles. Dice: oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Ahora bien, mire lo que dice: y Dios que conoce los corazones, que conoce tu mente, tus sentimientos, tus pensamientos, tus decisiones, tu voluntad. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Díganme en un fuerte amén. Ahora, ¿para qué está el Espíritu Santo? Para que obre en base a nuestras necesidades, en base a nuestros conflictos, en base a los traumas que tenemos, en base a las situaciones dolorosas que nos tocaron vivir, en base a las raíces de amargura, resentimiento. Y dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, es decir, entre los gentiles y los judíos. ¿Y por qué no hizo ninguna diferencia? Purificando por la fe, ¿qué cosa? Los corazones. Entonces, hermanos, ¿cómo somos libres de las cosas que nos han dañado? Somos libres a través de la fe. Somos libres a través del acercamiento a Jesucristo. Somos libres a través de la intervención del Espíritu Santo. Yo les conté a ustedes, mis queridos hermanos, que cuando tuve cáncer, una de las cosas que yo tuve que enfrentar fue esto. Arrancó con un enojo. Del enojo, hermanos, empezó a crearse resentimiento. Porque el enojo, la Biblia dice que nos podemos enojar, es un sentimiento negativo, un sentimiento de enojo. La Biblia dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Ahora, enojo puedo tener, pero de allí a que pase el pecado es la próxima etapa. Entonces yo arranqué con un enojo, arranqué con resentimiento, ya luego se transformó en rencor. Ese rencor ya yo estaba deseándole el mal a la persona, y cuando yo le deseaba el mal se empezó a transformar en odio. Cuando se transforma en odio viene ¿qué cosa? La venganza. Y esa venganza uno la alimenta ¿de qué manera? Con raíz de amargura. Por eso es que se crea ese ambiente tan feo cuando la persona se desequilibra. Y es debido a que la raíz de amargura comienza a manifestarse y se manifiesta con un enojo el cual no lo puede controlar, y que nosotros hoy que somos personas espirituales y que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, lo que tenemos que ver es que la persona necesita restauración, sanidad y libertad. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, yo obviamente todo eso lo que conllevó, abrió un portal en el mundo espiritual y llevó a que se manifestara sobre mi vida una enfermedad emocional, una enfermedad espiritual, pero también una enfermedad física que casi me llevó a la muerte, como el cáncer.
Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Me tuvo que sanar primeramente el corazón, me tuvo que posicionar espiritualmente y luego me sanó físicamente. Ahora usted me dirá, apóstol, ¿por qué no lo sanó primeramente físicamente? Porque si Dios me sanaba físicamente primeramente, hermano, yo no iba a pasar por el proceso de la sanidad emocional, ni tampoco iba a recuperar mi posición espiritual y me iba a volver a enfermar. Entonces Dios tenía que arrancar por el proceso de la sanidad emocional, de la posición espiritual, para que luego me sanara físicamente y la enfermedad no viniera a mi vida. ¿Estamos acá? Por eso es que el enemigo busca constantemente dañarnos los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Y busca constantemente, porque el fin no es el daño de tu corazón. Y entendamos esto, por favor. El fin no es, hermano, el daño del corazón. El fin es que se frene el propósito sobre tu vida. El fin es que vos no seas el hombre y la mujer de Dios que tienes que ser. El fin es que vos no seas aquel hombre, aquella mujer de Dios. El fin es que no recibas, hermano, todos los atributos del Espíritu Santo para luego traer una apertura y generar una impartición para bendecir a mucha gente que lo están necesitando. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios. Cuando viene una herida, cuando viene un trauma, cuando vienen cosas del pasado, cuando Dios permite sucesos que son reiterativos y